que debes recordar. Aquí no se habla de filo. ¿Listo? Entonces, por otro lado, en el grupo de las plantas con semillas tenemos a la división gimnosperma y a la división angiosperma. Muy bien. Y a su vez, dentro de las angiospermas tenemos dos clases, la clase monocotiledonia y la clase dicotiledonia. Muy bien. Luego, acá tienes bien detallado algunas características, ¿no? Peculiares de cada grupo, ¿no? Bueno, hay que repasar bastante esos aspectos de cada división, características de cada una de estas plantitas, ¿no? Sobre todo recuerda que todas las plantas presentan algo denominado alternancia de generaciones, ¿ya? Y la alternancia de generaciones es peculiar en cada grupo. Muy bien, entonces eso es lo que debes repasar. ¿Qué cosa distintiva tienen las plantas en sus alternancias de generación? Muy bien. Muy bien, acá tenemos a las plantas con semillas, división gimnospermas y la división angiosperma. Muy bien. Ya debes tener claro cuál es la diferencia principal entre estos dos grupos, ¿no? Acá está la diferencia, ¿no? Entre las gimnospermas y las angiospermas. Eso lo debes tener clarísimo. Y luego tenemos dentro de la división angiospermas la clase mono y la clase dicotiledonia. También hay características, ¿no? Particulares en cada una de ellas, ¿no? Y ahí está justamente el resumen de cuáles son esas diferencias entre estas dos clases. Muy bien, es algo que imagino ya ustedes han desarrollado en clase. Ya les ha dado algunos alcances teóricos. Igual me comentan si hay alguna duda, algo que no quedó claro en clase. Yo estoy atenta, chicos, con las preguntas. Muy bien, así que yo voy a continuar a pedido de su compañera, quien me ha solicitado las claves, pero yo por lo pronto lo que voy a hacer es desarrollarla separada. Muy bien. Si alguno tiene ¿alguna duda en particular sobre algún término, un concepto o algo, un tema? Me avisa, ¿ya? Para poderles ayudar. Entonces, mientras tanto, bueno, recordad que también se habló en clase sobre, ¿no? Las utilidades de las plantas. Pueden ser alimenticias, medicinal o de uso industrial, artesanal. Y tú sabes que las plantitas pueden estar amenazadas, ¿no? Son especies, hay algunas especies amenazadas, ¿no? Como es la totora, entre otros, ¿no? Luego también está la seguridad alimentaria. Hay unos conceptos que acá tienes que repasar y cuáles son los componentes básicos de la SAN, que es la disponibilidad, estabilidad, acceso y control, consumo y utilización biológica. Muy bien, entonces ahorita vienen ya los ejercicios de clase. Muy bien, entonces nos vamos con la primera pregunta. Ya que no veo más preguntas en el chat, voy a proceder a desarrollarlas separadas. ¿Ya? Entonces, dice, Carlos ha observado durante meses a una planta que no produce flores, pero nota que una de sus grandes hojas pinnadas se desprende un polvo. Curioso, decide cultivar este polvo en un medio adecuado y observa que nacen nuevas plantas similares. Además, identifica pequeñas estructuras oscuras en la parte del en vez de la hoja. ¿Cómo se llaman estas estructuras y de qué estarían conformadas? Muy bien. Entonces, ¿a qué hace referencia con estas características, no detalladas en el enunciado? ¿A qué grupo de plantas hace referencia? ¿No? Entonces, para quienes están incorporando a este espacio de consultas académicas, ya sabemos cuál es la dinámica, ¿verdad? Vayan colocando sus pedidos en el chat. Yo ahorita lo que estoy haciendo es desarrollando la separata en los ejercicios de clase de la semana 15. Muy bien. Entonces, eh, lo que indica justamente el enunciado corresponde
a los soros, esas estructuras de color oscura, esas pequeñas estructuras oscuras, ¿no? En la parte del en vez de la hoja, lo habrás visto en los helechos, ¿no? Eh, Acá voy a mostrarte una imagen de un helecho. ¿No? No sé si has visto por acá estas plantitas. ¿Viste? Y si alguna vez has tenido la oportunidad de ver un helecho que suelen estar, ¿no? En las oficinas, en los consultorios, habrás notado en la zona, ¿no? Del embés, o sea, levantando la hojita y mirando hacia abajo, unas estructuras redondeadas de color oscuro. Esos son los soros. Y los soros son realmente, ¿no? Estructuras que contienen muchos esporangios. Y tú sabes que los esporangios, a su vez, contienen esporas, ¿no? Entonces, estas esporas, cuando caen en un medio adecuado, van a dar lugar a una eh, nueva plantilla. Muy bien. ¿Listo? A ver. Bueno, en este caso dará lugar al gametofito, ¿no? Que es una estructura en forma de corazón, bastante pequeñita. Muy bien. A ver, entonces me voy por aquí, ¿dónde estaba? Acá está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llaman estas estructuras? O sea, está haciendo referencia a estas estructuras oscuras. Son los soros. ¿Y de qué están conformados los soros? Como te dije, contienen muchos esporangios. Por lo tanto, la clave de la 1, ve anotando, quien me haya preguntado, voy a anotarlo por acá, ¿ya? Voy a anotar en el chat. Mientras que voy avanzando, voy anotando y después te lanzo todas las claves. 1B. Entonces, anota 1B. La segunda pregunta. Entonces, muy bien. Muy bien, chicos, a medida que van ingresando o van colocando sus dudas. Muy bien. Listo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta de la separata. Ahí, Brandon también me ha colocado su consulta. En breve te ayudo. Si hay preguntas puntuales, tal vez, de la separata, profesora, mejor haga la 3 o haga la 7, la 9, por favor avísame. Si de repente hay preguntas que están muy fáciles y que no es necesario desarrollarlo, me comentas. Si tú me dices preguntas puntuales, así mejor podemos avanzar y sacar provecho a este espacio. Muy bien, voy a ir avanzando entonces con la segunda pregunta. En la segunda pregunta te indica sobre un estudio de la diversidad de algas en el ecosistema marino del Perú. Dice, los investigadores encontraron una especie que produce carragenina. La carragenina viene a ser un polisacárido utilizado en la industria alimentaria como espesante y estabilizante. Al analizar las características, notaron que estas algas presentaban pigmentos como la picoeritrina y la ficocianina. Entonces, si hay pigmentos como ficoeritrina, que sabemos que es un pigmento que le da un color, a ver, ajá, sí, como un color rojo, ¿no? Y la ficocianina es un pigmento que característico también de las algas pardas, pero recuerda que aquí cuando hablamos de los pigmentos, eh, el color del alga depende mucho del pigmento que predomine. Entonces, si dice que estamos hablando, encontraron una especie que produce carragenina. Al analizar sus características, notaron que estas algas presentaban pigmentos. Entonces, si hace referencia a esta sustancia carragenina, que es un espesante o gelificante usado en la industria,
Sabemos que eso se obtiene de algas de la división, por teoría, de la división rodófita. Esta división rodófita se debe su color, ¿no?, rojo debido a la presencia de pigmentos que le dan esa tonalidad, que es la ficoeritrina, ¿no? Por ejemplo, donde estoy, acá, ¿no? Acá están las algas rojas, ¿no? Esta que estoy señalando a continuación, ahí está. Entonces, como te dije, hay estos pigmentos, pero el color del alga depende del pigmento que predomine. Entonces, tú dirás, profesora, en el enunciado menciona que también está el pigmento ficocianina, pero como te da otro dato más arriba que te habla de la carragenina, muy bien, entonces recuerda que este polisacárido lo producen las rodofitas. Otro dato que te dice por aquí es el pigmento. Recuerda que las rodofitas tienen estos pigmentos, ficoeritrina y también, bueno, la ficocianina, ¿no? Que les permiten absorber, ¿no?, las longitudes de onda azul y verde, que son importantes para la fotosíntesis. Y en las profundidades donde otras longitudes de luz no penetran, refleja pues el color rojo. Muy bien. Entonces, con todos estos datos, te dice a qué división pertenecen estas algas. Entonces, estas algas pertenecen a la división rodófita. Por lo tanto, la clave de la 2 está en la A. Muy bien. ¿Listo? A ver, por aquí. Ya, nos vamos ahora. A ver, antes de continuar, voy a responder ahí la pregunta de. A ver. Sí, porque quien me estaba preguntando sobre las claves. Ajá. Ya. Ya, el pigmento rojo es la ficoeritrina. La ficoeritrina. Muy bien. Brandon, ¿qué pregunta me hacía? Ya, Brandon. Brandon, espérame sobre esa pregunta. Esa pregunta corresponde ya la semana, a ver, la última semana, si no me equivoco. Ya, me esperas sobre esa pregunta, ya, para no confundirlos a todos. Continúo con el pedido, que es con respecto a las claves de esta semana. Entonces, nos vamos ahora con la siguiente pregunta. Te dice por acá, con respecto a la pregunta 3, te habla de un estudio sobre plantas medicinales tradicionales de la Amazonía. Los científicos identifican una especie utilizada por los habitantes locales para tratar inflamaciones y evitar la formación de coágulos sanguíneos. Los análisis botánicos revelan que la planta presenta frutos que resguardan sus semillas, flores hermafroditas, pétalos llamativos y hojas con nervaduras ramificadas. Mira, te está dando varios puntos, ¿no? Te dice que presentan semillas, tienen flores hermafroditas, tienen hojas con nervaduras ramificadas. Entonces, basándose en estas observaciones, ¿a qué grupo botánico pertenece esta planta y cuál es la evidencia que respalda esta clasificación? Para comenzar, si te dice que tiene frutos con semillas, entonces esto es característico, ¿no?, de una angiosperma. Recuerda que las angiospermas, sus semillas van a estar protegidas por frutos y van a tener flores hermafroditas. Ahora, tú sabes que las angiospermas, las angiospermas van a ser de dos clases, o clase dicotiledonia o clase monocotiledonia. Entonces, ¿quiénes tienen hojas con nervaduras ramificadas? Que es lo que te dice la pregunta, ¿no? Te dice el enunciado que tiene nervaduras ramificadas. Entonces, ¿será la mono o la dico? Entonces, es la dicotiledonia. Entonces, aquí vamos a buscar entre las alternativas, primero, que se trata de una angiosperma,
es dicotiledónea. ¿Por qué? Porque sus nervaduras son ramificadas y porque tienen frutos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. La respuesta de la 3 está en la D de dado. Muy bien. 3, D de dado. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. Recuerda que si de repente tienes una pregunta puntual, me vas avisando, yo sigo avanzando. Si es que no tienes duda de alguna pregunta en particular, yo asumo que estás de acuerdo en desarrollar la separata. Muy bien. Entonces, en un momento te ayudo, Brandon, con tu pregunta. Déjame terminar esto y ya te ayudo con tranquilidad presentándote, ¿no?, el material que tengo sobre ese tema de la última semana. Te dice, en la pregunta 4, durante un estudio en un bosque ubicado en una región templada, te dice, los investigadores documentaron el ciclo reproductivo de las plantas predominantes en el área. Observaron estructuras reproductivas que se asemejan a piñas, diferenciadas en masculinos y femeninos, formadas con escamas donde las semillas permanecen desnudos sobre ellos. Además, el polen se dispersa por anemofilia, una adaptación para ambientes secos y abiertos. Basándose en estos datos, ¿a qué división botánica pertenecen estas plantas y cuál es la principal diferencia con otros grupos de plantas? ¿No? Eso es con respecto a la pregunta número 4, ¿no? Según la descripción, cuando te dice por ahí, a ver, que la planta dice tiene estructura que asemejan a piñas. Ya. Eso es algo característico al grupo de las gimnospermas que está aquí, que producen unas estructuras llamadas piñas o conos. Muy bien. Entonces, estos son producidos por el esporofito maduro. En este caso, el árbol, por ejemplo, de pino, por ejemplo, ¿no? Pino es un buen ejemplar de una gimnosperma. Entonces, eso es con respecto a esta estructura. A ver qué sigue. Luego te dice formadas con escamas donde las semillas permanecen desnudas sobre ellas. Claro, sobre estas estructuras, sobre las piñas, en esas escamas, vamos a encontrar, ¿no?, a las semillas al desnudo. ¿Por qué le dicen al desnudo? Porque no están protegidas, ¿no? Dentro de un, por decirlo así, en un pistilo y a su vez dentro de un fruto. Están al desnudo las semillas. Además, el polen se dispersa por anemofilia, que es una adaptación para ambientes secos y dice ahí abiertos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anemofilia, por si acaso, es un proceso de polinización de las plantas por medio del viento. Ojo, aclarando, ¿no? Para que puedan, pues, darse la reproducción. Entonces, basándose en estos datos, ¿qué división botánica pertenecen? Ya, como te dije, definitivamente se trata de una gimnosperma. Muy bien. Ahora, a diferencia de otras plantas, por ejemplo, a diferencia de las angiospermas, estas plantas no presentan pistilos, ovarios verdaderos, por eso es que la semilla está al descubierto. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta estaría en la C. Como te dije, las semillas están desnudas porque las semillas no van a estar al interior de un pistilo y este a su vez no formaría un fruto. Lo que sí ocurre en la angiosperma. Por lo tanto, la 4, la clave de la 4 está en la C. No vamos con la 5. Si hubiese alguna duda, consulta, me comentan. Nos vamos con la pregunta número 5. Te dice, en un estudio sobre plantas de uso económico,
y ecológico, se evaluaron varias de ellas empleadas en artesanías y tradiciones. Una de ellas destaca por crecer en humedales y tener tallos huecos y flexibles y ser fundamental en la fabricación de embarcaciones tradicionales. Bueno, poco a poco ya te he ido, ¿no?, orientando a qué plantita se refiere, ¿no? Además, sus hojas muestran venación paralela. ¿A qué planta hace referencia? ¿No? ¿A qué plantita hace referencia? ¿No? Y por acá creo que tengo una imagen que nos puede ayudar. Déjame ver. Aquí creo. Ahí está. Acá está. Justamente aquí estamos viendo, ¿no?, a esta plantita que hace referencia. Entonces, definitivamente se trata de una monocotiledonia, en este caso de la totora. Muy bien. Entonces, la totora es una planta monocotiledonia, característica de los humedales. Va a poseer tallos huecos, flexibles, por eso que es ideal para la fabricación, ¿no?, de los famosos caballitos de totora, ¿no? Y también de cestos. Es importante esta plantita en la cultura y la economía de las comunidades cercanas a los lagos y ríos. Muy bien. Entonces, por eso que la respuesta allí de esta pregunta número 5 estaría en la B de buena. Muy bien. Luego tenemos a la pregunta 6. Pregunta número 6 te dice, ¿no? En una excursión botánica a un humedal costero, un grupo de estudiantes de biología observa una comunidad de plantas de pequeño tamaño que crecen cerca del agua. Estas plantas no poseen, mira, no poseen raíces, tallos ni hojas verdaderas. O sea, no hay todavía una diferenciación. Muy bien, entonces, y se reproducen mediante esporas, dice, a ver, y son de pequeño tamaño, a ver, a ver. Luego, intrigados, los estudiantes discuten a qué grupo de plantas podrían pertenecer y considerando sus características, ¿cuál de las siguientes divisiones sería la más probable? Ajá, ¿cuál sería? Ujú. Están, dicen, en un humedal costero, o sea, tiene que haber humedad, es de pequeño tamaño, crecen cerca del agua, o sea, necesitan del agua, pero no vas a identificar una raíz, un tallo ni una hoja verdadera. Y se reproducen por esporas. ¿A quién hacen referencia? Hacen referencia, ¿no?, a los musgos. Muy bien. Recuerda que las briófitas, ¿no?, son plantas que todavía no tienen diferenciación. No hay todavía tejidos, por ejemplo, conductores, no son vasculares. Carecen de una raíz, un tallo, unas hojas, ¿no? Por eso que le dicen, a su raíz le dicen rizoide. A su tallito, entre comillas, le dicen cauloide. Y a sus hojitas le llaman filoide, porque le decimos hojitas, entre comillas, porque todavía no es una estructura o una hoja verdadera. ¿Ya? Entonces, por eso que estas estructuras, los rizoides, los cauloides, los filoides, son estructuras funcionales análogas, presentes en las briófitas. La fase dominante es la fase que tú estás observando en este momento, que es la plantita de musgo, ¿no? Esta plantita, si bien te das cuenta en esta imagen de alternancia de generaciones, esta plantita está en su estado gametofito, ¿ya? Que luego en la parte superior se forma el esporofito, ¿ya? Pero la plantita, tal como lo ves, está en su fase gametofítica. Y como todo musgo, requiere o necesita de humedad para poder sobrevivir, porque recuerda que estas plantitas todavía no se han adaptado totalmente al ambiente terrestre. Necesitan de humedad para poder existir. Por esa razón,
es que todas estas características que se te indicó en el enunciado 6, ¿no? Hace referencia a la división briófita. Muy bien, por eso que la clave de las 6 está en la B de Wolf. Muy bien. Nos vamos con la 7. En la 7 te dice, en una investigación, un equipo de biólogos observa organismos unicelulares fotosintéticos que tienen la capacidad de producir bioluminiscencia. De las siguientes alternativas, ¿qué organismo pertenecería a este grupo? A ver, te dice, son organismos unicelulares, fotosintéticos, producen bioluminiscencia. ¿Bien? Entonces, para comenzar, a ver, que sean unicelulares, son plantitas de una sola célula. A ver, vamos a ver por aquí, ¿no? A ver, ¿cuál crees que sea? Definitivamente no son los musgos, no son los helechos, porque te dice que son unicelulares, ¿no? No son las gimnospermas, o sea, no son ninguno de estos, ¿ya? Pero necesariamente debe estar en este grupo de las algas. Recuerda que las algas, hay algas pluricelulares como también algas unicelulares. ¿Muy bien? Entonces nos enfocamos en ese grupo. Luego nos vamos por aquí, ¿no? Creo que aquí mejor, a ver, a ver. Aquí, me voy a la primera. Y acá estamos, ¿no? Entonces, de estas, las euglenas son unicelulares, los dinoflagelados también son unicelulares, las diatomeas también son unicelulares. Pero ¿cuál de estos tres tienen la capacidad de producir bioluminiscencia y que puedan ser, o sea, fotosintéticos? Sucede que de este grupo son las pirrofitas, donde tenemos a los dinoflagelados, que van a conformar el fitoplancton. Además, van a tener la capacidad de producir bioluminiscencia cuando aumentan en número, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación una imagen de un dinoflagelado. Déjame compartirte. Dinoflagelados. Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. A ver, ¿dónde está? Comparto de nuevo mi pantalla. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos una idea. Por eso que dice, ¿no? Te decía que justamente cuando aumentan en número es que pueden producir bioluminiscencia. Y ahí estamos viendo justamente a qué hace referencia, ¿no? Ahí está. Ahí estamos viendo algunos ejemplos. Muy bien. Entonces continuamos con la pregunta número 8. Entonces la 7, la clave estaba donde te dije. Ah, ya, ya, ya. Ya vi ya. Y sucede que en este grupo de los dinoflagelados, ¿no? Existen dos ejemplares. Vamos a buscar por acá.
Los del género Dinophysis. Ahí está. Y también hay otro género, que es el género Peridinium, si no me equivoco, Dinium, Peridinium. Ahí está. Muy bien, entonces cualquiera de los dos debe aparecerte en las alternativas. En este caso es Dinophysis, ¿ya? Dinophysis o, como te decía, los del género Peridinium, ya son ejemplos de pirrofitas del grupo de los dinoflagelados que tienen justamente esta capacidad de producir bioluminiscencia y además son fotosintéticos. Por lo tanto, la clave de las 7 está en la B de bueno. ¿Ya? Nos vamos con la pregunta número 8. La pregunta número 8 te dice a continuación. Durante una expedición científica en costas de aguas frías, un grupo de biólogos recolecta algas de gran tamaño, ¿ya? Y cuerpo filamentoso. Estas algas presentan adaptaciones morfológicas para la flotabilidad y al ser analizadas mediante microscopía electrónica se observa que poseen cloroplastos rodeados por 4 membranas. Además se utilizan para producir fertilizantes y como espesantes en la industria alimentaria. Su coloración característica se debe a la presencia de un carotenoide específico, a qué división pertenecen y qué compuesto industrial producen. ¿Ya? Entonces, todo esto que te indica a continuación, ¿no? Te dice son algas grandes, cuerpo filamentoso, tienen flotabilidad, todo ese indicador, todas estas características nos llevan a pensar de que se trata de una alga parda, ¿no? De una feofita. ¿Listo? Ya que estas feofitas, como estamos viendo por aquí, estas son de gran tamaño, ¿no? Presentan un pigmento llamado fucosantina, que les confiere su coloración parda y las adapta a condiciones de aguas frías y poco iluminadas. Estas algas van a ser fuente de alginatos, que van a ser compuestos con propiedades gelificantes, estabilizadoras, utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica y agrícola. Estamos hablando, ¿no? En este caso del compuesto es el alginato, como te dije, ¿no? Entonces, esta alga, ¿no? Es de la división feofita. Se escribe así de esta manera, feofita, y produce el alginato. Muy bien. Por esa razón que la pregunta número 8, ¿no? La 8, la clave está en la B de Bode. Muy bien. ¿Listo? A ver, chicos, para quienes están incorporando este espacio de consultas académicas, muy bien. Recuerda, la dinámica es ir colocando tus dudas y consultas en el chat. Yo de manera ordenada estoy resolviendo las dudas de sus compañeros. En este momento estoy desarrollando la separata. Ya voy por la pregunta número 8. Ahí te voy pasando las claves hasta la 8. Y en breve te paso las claves de la 9 a la 15. Entonces vamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 te dice así. Te dice, un estudiante de agronomía en su curso sobre seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? O sea, SAN, analiza los factores esenciales que garantizan la disponibilidad y el acceso sostenible a alimentos para toda la población. Sin embargo, identifica un aspecto que no corresponde a los principios fundamentales de la SAN. ¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte de los componentes básicos de la SAN? Y esto es teoría, ¿no? Teoría que está bien arribita, por acá lo hemos visto, ¿no? Por acá está, ¿no? Acá está. Ahí está. Es un material que debes repasar, como ya sabes.
Y por aquí están los componentes básicos de la SAN. ¿Cuáles son esos componentes? La disponibilidad, la estabilidad, el acceso y control y el consumo y utilización. Muy bien. Esos son los 4 componentes de la SAN. Listo. Entonces, vuelvo a mi pregunta, que es la pregunta número 9, ¿verdad? Te dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes no forma parte de la SAN? ¿Cuál no forma parte? Recordando, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad ambiental, perdón, de la seguridad alimentaria, ¿no? De la seguridad alimentaria, estos son los componentes. ¿Listo? Entonces, te dice por aquí, garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente para toda la población. A ver qué te dice la disponibilidad. Dice, el componente básico de la sana disponibilidad, dice, de alimentos a nivel local o nacional tiene en cuenta la producción, importación, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Ajá. Luego, ¿qué te dice en la siguiente? Promover la estabilidad en el suministro alimentario, evitando fluctuaciones estacionales. Bien, promover la estabilidad en el suministro. Y ahí está, justamente, cumple uno de los componentes básicos. Muy bien. ¿No? Es el acceso y control, por ejemplo. Facilitar el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos para todos. Fomentar el consumo adecuado, ajá, está consumo y utilización, respetando la diversidad cultural. Después dice, aplicar plaguicidas para aumentar la producción sin considerar el impacto ambiental. Entonces, eso sería pues un componente de la SAN. Estamos asegurando ahí lo que es seguridad alimentaria. Porque recuerda que la SAN se basa en esos 4 pilares, ¿no? Entonces, aunque los plaguicidas pueden contribuir a incrementar la producción, pero si hay un uso indiscriminado y si no es principio de la SAN, puede generar daños al medio ambiente, a la salud humana, contradiciendo los enfoques de sostenibilidad y seguridad. Entonces, la clave está en la E. Por lo tanto, estamos en la pregunta 9, ¿no? 9. La 9, la E. Muy bien. Vámonos con la pregunta número 10. Recuerden, chicos, para quienes están incorporando este espacio, estoy desarrollando la separata. Ya estoy en la pregunta número 10. Si tenemos alguna duda puntual en alguna de las preguntas, me van comentando. Si tienen otras consultas, también lo van colocando en el chat para poderles ayudar. Muy bien, me voy con la pregunta número 10 y te dice, en un programa de reforestación enfocado en áreas de rápido crecimiento y alto valor industrial, un botánico recomienda el uso de gimnospermas. Estas plantas, además de su adaptabilidad a diversos ecosistemas, son preferidas por sus beneficios en la industria maderera. ¿Cuál es la razón principal por la que las gimnospermas son una excelente opción para este tipo de programa? Industria maderera. ¿Por qué crees? A ver, para comenzar a recordar un poquito. ¿Quiénes eran las gimnospermas? ¿No? ¿Quiénes son las gimnospermas? Si la tenemos por aquí, ¿no? Las gimnospermas son estas: el pino, el abeto, el ciprés. Tú sabes que son árboles bastante valiosos, ¿no? En la industria maderera, valiosos en los programas de reforestación, porque su crecimiento es relativamente rápido, su madera es de alta calidad, ¿no? Muy utilizada en la construcción, en la carpintería. Además, también tiene una buena capacidad de adaptarse a suelos pobres, climas extremos, por eso que es una opción sostenible, eficiente para proyectos de gran escala en la industria maderera, ¿no? Es la mejor opción. Por esa razón, dice, a ver,
¿Cuál es la razón principal por la que las gimnospermas van a ser una excelente opción? A ver, por lo que te acabo de mencionar, ¿cuál sería la clave? Porque producen flores llamativas, porque desarrollan frutos carnosos, porque son resistentes a condiciones adversas como sequía y suelos pobres, eh, porque su madera es de alta calidad, ampliamente utilizada en construcción y carpintería, porque son de tamaño reducido, la competencia por ver con otras especies. Bueno, la mejor alternativa está en la D, porque si bien te había dicho que sí se adapta a suelos pobres, pero también a climas extremos, ¿no? Entonces, pero para que entren a este programa, como te decía, este programa de la industria maderera, la mejor opción, ¿no? Alternativa que debes considerar estaría en la D. Vamos con la pregunta 11 ahora. Si hay alguna duda en particular, me comentas. A ver, vamos con la 11. A ver, te dice por acá. Un agricultor desea implementar un método ecológico para el control de plagas en su cultivo de cítricos, evitando el uso de químicos dañinos. Un colega le sugiere aplicar tierra de diatomeas, un producto natural en forma de polvo. ¿Qué característica de la tierra de diatomeas permite su efectividad como control biológico de plagas? Para comenzar, ¿qué era la diatomea? Para poder entender esto. La diatomea, ¿no? Es un, pertenece al grupo de la división Algae. Muy bien. Está en el grupo por acá. ¿Dónde está? Acá está. Está en la división Crisophyta. Muy bien. Son unicelulares, pero que estas algas, ¿no? Eh, tienen una estructura, ¿no? De sílice. Quiere decir que cuando esas algas diatomeas mueren, sus restos fosilizados, ¿no? Eh, van a formar una especie de sedimento, ¿no? Que va a ser bastante abrasivo, afectando físicamente el exoesqueleto de los insectos. Esto va a provocar deshidratación y una eliminación efectiva de la plaga. Es un método ecológico, ¿no? No usas pesticidas. Es seguro para el medio ambiente, ¿no? Es una alternativa para no estar usando pesticidas químicos que puede, pues, alterar nuestro medio ambiente. Eso es lo que se llama la tierra de diatomeas. ¿Bien? Entonces, por lo comentado previamente, ¿qué característica de la tierra de diatomeas permite su efectividad como control biológico? A ver, ¿será que absorbe nutrientes del suelo? No. ¿Actúa como fertilizante? No. ¿Su estructura microscópica abrasiva daña el exoesqueleto de los insectos? Exactamente. Entonces, la clave de la 11 está en la C. En la C. Muy bien. 11C. Nos vamos con la pregunta número 12. ¿Qué te dice la pregunta número 12? Te dice, ¿no? Un, investigador examina una muestra de agua de un lago y descubre un organismo unicelular con una caparazón de silicatos, conocido como la frústula, que presenta una estructura ornamentada. Según esta característica, ¿a qué división de algas pertenece este organismo?
¿no? Nuevamente. Y acá justamente aprovechando la pregunta de su compañera Alexandra, ¿no? Voy a mostrar a continuación la imagen de una diatomea. Ya, como les indicaba la diatomea es una alga unicelular perteneciente a la división eh, crisofita. Muy bien. Esta diatomea, como te das cuenta en la imagen, puede presentar varias conformaciones bastante ornamentales. Muy bien. O sea, si tú lo ves entre el microscopio, pueden adoptar de diferentes formas. Y esto se debe a su caparazón de sílice. Muy bien. La sílice es una estructura, a ver, como mineral, ¿no? Es un mineral conformado, dice, por silicio y oxígeno, ¿no? Entonces, esta sílice se encuentra justamente en la caparazón de estas diatomeas. Entonces, estas son algas unicelulares. Ahí te estoy mostrando, ¿no? Algas que están vivas. Pero cuando fallecen, obviamente sedimentan y los restos de estas diatomeas son estas caparazones de sílice. Muy bien. Y estas caparazones de sílice luego se ven así, como unos restos, como lo estás viendo por aquí, ¿no? Esta es la famosa tierra de diatomea, ¿no? Esta de acá, que se observa ante microscopía electrónica y se ve así, todo, ¿no? Mineralizado. Entonces, imagínate si echan esta tierra de diatomea sobre las plantas. Cuando las plagas, que generalmente son pues, pueden ser insectos, ¿no? Entonces, obviamente, este mineral o perdón, esta caparazón de sílice, ¿no? Que está mineralizado, pues obviamente va a crear una abrasión, un daño sobre el exoesqueleto de los insectos. Entonces, es una forma eh, ecológica, por decirlo así, no dañas al medio ambiente, no tienes que usar pesticidas para poder erradicar a las plagas, simplemente echando este polvito, ¿no? Esta tierra de diatomeas a las plantas, ¿no? De esa manera, pues, consigues lo que te acabo de mencionar. Muy bien, entonces, esta pregunta corresponde, ¿no? A a este organismo unicelular con caparazón de sílice, conocido como frústula. Esta presenta una estructura ornamentada que ya te mostré por aquí. Son estructuras ornamentadas. Muy bien. Entonces, hace referencia a qué alga, a una alga que pertenece a la división crisófita, ¿no? Entonces, la clave de la 12 está en la B de bueno. Hasta ahí me imagino, en el caso de Alexandra, todo claro, ¿verdad?
Y nos vamos con la pregunta número 13. La pregunta número 13, acá creo que había una corrección. La 13, déjame ver. Ya. Entonces, en esta. A ver, uso industrial de algunas plantas con su uso. ¿Ya? El algodón, voy a activar mi lápiz. A ver. El algodón tiene que ver con la industria textil. El pino tiene que ver con la industria maderera. El caucho tiene que ver con la industria, con la industrial. Y la palmera, tú sabes que se puede elaborar cestos a partir de las hojas de la palmera. Entonces es artesanal. Vamos a ver si hay esta secuencia. No hay la secuencia, por eso que había una corrección. Muy bien. A ver, no, no veo secuencia. Chicos, no hay clave acá, ¿ya? No hay clave, así que tú vas a añadir ahí uno. Esa es la secuencia, chicos, ¿ah? Así que acá hay una corrección, ¿ok? ¿Listo? Anotamos, por favor. En la 13 no hay clave. En la 13 simplemente la clave es esa secuencia. Muy bien. 1A, 2B, 3 era la D y finalmente la 4, la C. Vamos con la pregunta 14. Dice, ¿no? Durante una excursión a un bosque húmedo, un grupo de estudiantes de biología se encuentra con una variedad de plantas pequeñas que crecen en la superficie de las rocas, troncos de los árboles. La profesora les explica que estas plantas conocidas como briófitas no tienen tejidos vasculares especializados para el transporte de agua. ¿Cuál es la característica de las briofitas que limita su tamaño y los obliga a vivir en ambientes húmedos? ¿No? O sea, los musgos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué cosa limita su tamaño y las obliga a siempre estar adaptadas, no estar totalmente adaptadas a un ambiente terrestre, ¿no? Entonces sería, a ver, ¿sería la presencia de esporas? No. ¿Sería la ausencia de raíz verdadera para la absorción de agua? ¿La producción de semilla? ¿La presencia de flores? ¿La capacidad de realizar? No. Lo que limita su tamaño es que todavía recuerda, no tenía una raíz verdadera, ¿cierto? Entonces tampoco había un tallo verdadero, una hoja verdadera. Entonces la clave de la 14 está en la B de bueno. ¿Muy bien? Y finalmente, la 15. Ay, con esta acabamos la separata. La pregunta 15 dice, así como existen plantas alimenticias introducidas a América, hay otro grupo de plantas que, siendo nativas de nuestro continente, fueron introducidas a Europa a partir de la conquista. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas es una semilla que fue introducida a Europa? Muy bien, aquí mi recomendación, chicos, es que, por ejemplo, en el libro de la PRE, vas a encontrar mm, una tabla donde te dice qué parte de la planta es utilizada como alimento. Por ejemplo, si hablamos de la raíz, ¿qué raíces son utilizadas como alimento? Por ejemplo, podemos mencionar, no sé,
zanahoria, por ejemplo. Podemos mencionar la yuca, pero una de ellas ha sido introducida y otra es oriunda de América. Entonces, eso tienes que diferenciar. Igual, así como hay raíces alimenticias, hay tallos alimenticios. Así como hay tallos, hay frutos. Así como hay frutos, también hay hojas o semillas con fines de alimentación. Todo eso tienes que repasar, chicos. Y de estos grupos, ¿cuáles fueron oriundos o introducidos a América? Muy bien. Entonces, con respecto a la pregunta 15, te cuento que el maní es una semilla originaria de América y que fue introducida a Europa a partir de la conquista. Por lo tanto, la clave de la 15 estaría en la D. ¿Vale? Porque te está preguntando aquí, ¿cuál, dice, cuál, siendo nativo de nuestro continente, fue introducido a Europa a partir de la conquista? ¿No? Entonces, ¿cuál de estos es el maní? ¿Ya? Entonces, la 15 está en la D. Ahí te estoy pasando las claves, chicos. Ahí está. Con eso, bueno, ya se les pasó las claves del material de esta semana. Muy bien. Y ahora voy a responder la consulta que me hizo líneas arriba su compañero, ¿no? Brando, porque luego ya a María Fernanda ya te dije que el pigmento rojo es la ficoritrina. Alexandra ya te expliqué acerca de la tierra de diatomeas, ¿no? Ahora corresponde ayudar a Brando. Un ratito voy a dejar de compartir, chicos. A ver, Brandon, con respecto a tu consulta, te dice por acá, Gladys decide viajar o visitar un área natural protegida de Puy Puy en el departamento de Junín, la cual fue creada con la finalidad de proteger la cuenca hidrográfica de los ríos Tulumayo, Huatsiroqui, Pichanaki e Ipoqui. Una vez en el lugar, el guía le indica que esta área natural protegida favorece el abastecimiento de agua para el uso de la comunidad y las áreas agrícolas. Gracias a esta breve explicación, Gladys ya se da cuenta de qué cosa está visitando. Muy bien. Entonces, para ello, simplemente un breve recordatorio, y esto lo vamos a ver todavía más adelante en la última semana, la semana 18, es acerca de las áreas naturales protegidas, que van a ser unidades de conservación, ¿no? Que el Perú ha ido creando, ¿no? Así se ha creado parques nacionales, santuarios históricos, reservas nacionales y así sucesivamente, pero cada uno de ellos tiene una finalidad. Por ejemplo, los parques nacionales son las áreas naturales de mayor extensión y el carácter aquí es intangible. Muy bien. El santuario nacional eh, es un área un poco más pequeña,
al igual que una reserva, son más pequeñas, pero cada una tiene una razón, ¿no? Entonces, todos esos detalles, chicos, lo puedes encontrar también en el libro de la PRE, ¿no? De por qué razón o finalidad se crean cada una de esas áreas naturales, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de los parques nacionales tenemos, ¿no? A ver, déjame ver el material un ratito. Acá está. El material, ¿no? En este caso del ciclo pasado, tenemos acá actualizado que los parques nacionales, ¿no? Hasta la fecha eran 15, siendo el más antiguo el de Cutervo y el más actual, creado en el 2018, el de Yauas, ¿no? Después tenemos los santuarios, tenemos el más antiguo de Guayay y luego Cordillera de Colá. Luego tenemos los santuarios históricos, que solamente son 4. Luego tenemos aquí las reservas nacionales. ¿Bien? Luego tenemos los refugios de vida silvestre, las reservas paisajísticas, las reservas comunales. Y acá está justamente el que mencionas, que es el bosque de protección de Puy, ¿no? En este caso, Puy se encuentra en Junín y fue creado en el año 85. Muy bien. Entonces, ahí la clave estaría pues en la A, si no me equivoco, déjame revisar. ¿Dónde estoy? Acá está, ¿no? Ahí está. Entonces, recuerda que en este caso, de acuerdo a lo que hemos visto en la tabla, Puy es un área natural de la categoría bosque de protección. Y solamente para mencionarte, un bosque de protección, su finalidad es la de conservar cuencas altas, ribera de ríos, cursos de agua, en general protegen las tierras frágiles contra la erosión. Estas son áreas naturales que sí puede haber uso directo. Claro, mientras que haya planes de manejo, ¿no?, sostenible, está permitido el uso tradicional, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por las poblaciones locales, ¿no? A diferencia de otras áreas naturales donde es intangible. En cambio, este bosque de protección sí puede haber un aprovechamiento sostenible de los recursos por las poblaciones de la localidad. Con todas estas características, por eso que la respuesta de esta pregunta que me planteaste está en la A, es un bosque de protección. ¿Ya? Hasta ahí, coméntame, ¿todo claro? Muy bien, chicos, a ver, las preguntas, justo acabo de desarrollar toda la separata de la 1 a la 15. Muy bien, ya se desarrolló la separata, vamos a ver rápidamente. ¿Cuál es tu duda con respecto a la pregunta 8? Miss, ¿por qué tiene que ser la alguinato? A ver, ya. Lo que pasa es que esto es teórico, ¿ya? Para comenzar, primero tienes que decidir
de qué división están hablando. Entonces, ¿cuáles son las características que te restringe o te ayuda a definir? Por ejemplo, te dice que tiene, en una parte te dice gran tamaño. Te dice que son algas. Entonces, ¿cuáles son las algas de gran tamaño? Si te vas al grupo de algas, acá mismo. Si te vas al grupo de las algas, las algas más grandes son las algas pardas. Las algas rojas son pequeñas, igual que las verdes, pero las más grandes son las pardas. Entonces, ahí ya te más o menos te vas definiendo. ¿Qué más? Luego te dice, y acá lo tienes, ¿no? La imagen de un alga parda. Ahí está. Esto, en cambio, mira, esta es una rodofita. Es más pequeña, igual que las verdes. Luego te dice, te dice, estas algas presentan adaptaciones morfológicas para la flotabilidad. Otro dato. O sea, tienen como estructuras tipo flotadores. Y otra vez te restringe a este grupo, las feofitas, que tienen flotadores. Ya que ellas se enraizan en la profundidad del ambiente acuático, les conviene tener estos flotadores para poder salir a la superficie y tomar la radiación solar. A ver, ¿qué otra cosa te indica de que se trata de una feofita? A ver, La dime. flotabilidad solo es de las feofitas. Claro, la encontramos mayoritariamente en ellas. Ajá, porque ellas se enraizan, o como tiene un nombre. Cuando ellas viven en las profundidades, ahorita me acuerdo el término, ¿ya? A ver, dice, poseen cloroplastos. Bueno, todas las algas tienen cloroplastos, pero como te dice, tiene 4 membranas, es un dato adicional. ¿Y por acá te dicen? Y se utilizan para producir fertilizantes y como espesantes. De repente eso no lo sabías, ¿no? Pero ya basta que te dijeron las primeras para tú restringirte de que se trata de una feofita. Muy bien, y felizmente que la única alternativa que dice feofita es esta. Pero sí, ya por teoría y comentarte, ya conocimiento adicional, contarte que las feofitas van a producir, ¿no? Estos compuestos, ¿no? Estos compuestos llamados alginatos. ¿Bien? Estos alginatos son gelificantes, estabilizadores, utilizados en la industria alimentaria, farmacéutica, agrícola, ¿no? Entonces, eso ya es un dato adicional, pero que si lo sabías, genial. Pero si en caso no lo sabías de repente, con las características sí, con las características que se te dio en el enunciado, inicialmente, pues te restringe a la división feofita. Por eso que la 8 era la B. Muy bien. Y luego me dices ahí cuál es la diferencia entre soros, esporas y esporangios. Ya. Eso también hace un rato lo mencioné. Por ejemplo, sabemos que existe una alternancia de generaciones en todas las plantas. Esta alternancia de generaciones, ¿no? Que es muy común en todas las plantas, ¿no? ¿Y qué significa alternancia? Acá está. Una alternancia es que pase de un estado de esporofito a un estado gametofito. El esporofito es diploide y produce esporas. Las esporas son haploides y cuando crecen forman el gametofito. ¿Y por qué se llama gametofito? Porque produce gametos. Estos gametos cuando se unen nuevamente forman el esporofito y así se da la alternancia en generaciones. Entonces, el término espora es la estructura, en este caso haploide, generada por el esporofito. El esporangio es la estructura que lo contiene. Y el término soro es un término que solamente se restringe a los helechos. Los helechos, si alguna vez has tenido la oportunidad de ver un helecho, ¿no? Y si de repente ves la zona debajo del frondes, el embés,
Y si ves esas estructuras de color marrón, estos son estructuras llamadas soros. Los soros en los helechos van a incluir una gran cantidad de esporangios. Y estos esporangios, a su vez, esporas. ¿Ya? Entonces, eso hace referencia. Muy bien. Luego me decías ahí con respecto a la pregunta 12. No sé si lograste escuchar la 12. La 12, a ver, porque la 13 ya te dije que había una corrección. Y en la 12, a ver, eso de acá, ¿no? Ya. ¿Cuál era tu duda con respecto a la 12? No sabría cuál de las alternativas sería. Ah, ya. Cuando te dice, por ejemplo, te está dando datos también. Dice que es unicelular, ¿ya? Luego dice tiene caparazón de sílice o silicatos. Entonces, estructura ornamentada. Y por acá creo que les puse una imagen. Acá está. Ahí está. Estas son las diatomeas. Las diatomeas tienen esa característica. Son unicelulares y tienen una estructura ornamentada. ¿Por qué ornamentada? Porque cuando lo ves ante la microscopía electrónica, ves toda esta gama de formas llamativas, bastante bonitas, ¿no? Estéticamente hablando, bastante, ¿no? Llamativas, ¿cierto? Entonces, esto es gracias a que conformación adopta, ¿no? Su caparazón de sílice. Pero cuando estas diatomeas mueren, sus restos, ¿no? Son caparazones vacíos, obviamente, de sílice, formándose lo que se llama la tierra de diatomeas, que son justamente restos, ¿no? Restos de su caparazón de sílice. Y que obviamente esto es utilizado, dice, para poder eliminar algunas plagas de insectos. Muy bien, entonces ahí me estoy yendo más de lo que me dice la pregunta, ¿no? Entonces te dice, ¿no? ¿A qué división pertenecen estas diatomeas? A ver, un poquito de teoría acá y me voy a la diapositiva y dice, a ver, ¿dónde están las diatomeas? A ver, acá. Las diatomeas, ¿a qué división pertenecen? A la división crisofita. Muy bien. Entonces voy aquí y busco la división crisofita y es esta, ¿no? Entonces, por eso que la clave de la 12 estaba en la B. Ya, porque recuerda que las pirrofitas, por ejemplo, ya habíamos hablado también de ellas, las pirrofitas, aquí están los dinoflagelados, y ellos tienen, como te dije hace un rato, una propiedad que cuando se unen o se juntan, pueden producir una bioluminiscencia, ¿no? En el agua. Es algo característico en ellos, ¿no? Y bueno, la división euglenofitas, acá está la euglena, ¿no? También es un unicelular, pero así, ¿no? Está la forma, la morfología típica de una euglena, nada llamativo, ¿no? Entonces, por eso que acá la pregunta te dice, ¿no? Tiene una caparazón de silicatos, estructura ornamentada, eso es la diatomea. Muy bien. Por eso que la clave de la 12 está en la ley. Y finalmente la Profesora, 14, dime. la diatomea es igual a las crisofitas, no es lo mismo, ¿no? Solo que con otro nombre, ¿o no? Claro, como te había comentado hace un rato, y acá en la misma diapositiva te lo dice y creo que lo estoy resaltando, ¿no? Los crisofitas y diatomeas, ¿no? Si de repente te dice, no, diatomea o crisofita, sí, vale lo mismo, no hay problema. Esta tiene fucosantina también, pero no es tan principal, creo, ¿o no? Recuerda que cuando hablamos de la clasificación de las algas, los pigmentos que predominan son los pigmentos que van a dar la coloración, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la clorofita,
el pigmento que predomina es la clorofila, perdón. Si te digo la rodofita tiene clorofila, perdón, disculpa. Si yo te pregunto, ¿la rodofita tiene clorofila? ¿Tú qué me vas a decir? O ¿Sí o sea, no? sí tiene, pero no predomina, creo. Exactamente. Entonces, como tú le estás diciendo, el pigmento que predomina es el pigmento que va a ser responsable de su coloración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la rodofita sí tiene clorofila, perdón, pero el pigmento que predomina es la ficoerítica, ¿no? Claro, Y porque así también la sucede, feofita también creo predomina más la fucosantina que la crisofita, ¿verdad? pero también tiene otro pigmento. O sea, la feofita es una combinación de fucosantina con caroteno. Y la diotomea tiene la fucosantina, ¿ya? Como predominante. Claro, porque en una pregunta vino sobre cuál tenía la fucosantina, pues, pero no te pusieron a la feofita. Y creo que en ese caso se marcaría la crisofita, ¿no? O no. Y había como alternativa feofita, no, ¿verdad? No, no había, feofita no Entonces había. es la crisofita, ajá. Entonces, y la feofita sí tiene fucosantina, pero también tiene caroteno, ¿no? Ambos tienen. Y claro. Ajá. Por eso que una le llaman pardo dorada y la otra simplemente parda, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ahí creo que tengo otra pregunta. Ya. ¿Qué más? Me preguntaste sobre la 14. Creo que esa era la 14. No, esa era la 12. Y finalmente, Gracie me pregunta sobre la 14. ¿La 14 la lograste escuchar? No, mis. Ya, entonces te decía, ¿no? Vuelvo a repetir esta parte. Una excursión de bosque húmedo. Ya te dice que ve unas plantas pequeñas que crecen en la superficie de rocas y troncos de los árboles. La profesora les explica que estas plantas conocidas como briofitas, ya, y ahí te dice, son briofitas. A ver, ¿quiénes son las briofitas? Las briofitas son los musgos, ¿no? Y si no sabes qué es un musgo, acá lo podemos ver rápidamente para que te des una idea. Y sí, lo has visto continuamente. Profesora, Dame un momento, te escucho. Entonces, ahí está. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ver esto, son musgos. Son plantitas bastante pequeñitas, pero que todavía no se adaptan totalmente al ambiente terrestre. O sea, necesitan de bastante humedad para poder existir. Muy bien. Entonces, esa pregunta 14 que me decía Gracie, ¿no? Eso ya la habíamos abordado hace un rato, pero igual vamos a volver a repetir esta parte. Dice, no tienen tejidos vasculares para el transporte de agua, nutrientes, pero ¿por qué estas son bastante pequeñitas? ¿Y por qué están obligadas a vivir en ambientes húmedos? ¿Por qué? Como te decía, ¿no? Estas plantitas todavía, mira, no tienen una raíz verdadera, no tienen un tallo verdadero, no tienen una hoja verdadera. Esas estructuras análogas se llaman respectivamente rizoide, cauloide y filoide, ¿ya? Y por esa razón, como no hay una raíz verdadera, por eso que estas plantitas, ¿no? Debido a la ausencia de raíces verdaderas para la absorción de agua, es que no pueden, ¿no? No pueden tener ese tamaño, ¿no? Más grande. Solamente están limitadas a ese pequeño tamaño, ¿no? Entonces, eso limita su capacidad de transportar agua, nutrientes a largas distancias e impide, pues, alcanzar grandes tamaños y por eso que viven en ambientes húmedos, donde van a poder absorber el agua directamente. Muy bien. Entonces, hasta ahí, Gracie, respondiendo a la pregunta de Gracie, todo claro con tus preguntas 8, 12, 14 y la diferencia de soros, esporas, esporangios. ¿Alguna duda adicional, Gracie? Mis, entonces las esporas con los esporangios están como relacionados, ¿no? Es como los esporangios como la cavidad de las esporas, algo así. Claro, los esporangios son como los estuches que contienen a las esporas.
Y el soro es un término utilizado en helechos. Los soros, a su vez, contienen a varios esporangios. ¿Ya? Ok, mis gracias. Ok. Alguien me estaba preguntando. Ahora sí te puedo dar pase. Ah, ya, profesora, en la 7 no entendí la pregunta. Por... ¿La escuchaste? ¿O no estuviste en ese momento? No, no, recién ha entrado yo. Recién has entrado. Ya. Bueno, comentarles chicos que ya desarrollé la separata, ¿no? Y aquí, pues cuando tocó la pregunta número 7, yo les estaba contando que en esta pregunta te dice, ¿no? Observa organismos unicelulares fotosintéticos, o sea, son unicelulares y realizan fotosíntesis y tienen la capacidad de producir bioluminescencia, ¿no? Esto es teórico. Y si dices, ah, son unicelulares, si te vas al grupo de las plantas, ¿no? En el grupo de las plantas, ¿cuáles pueden ser unicelulares? Los musgos no son unicelulares, los helechos tampoco, las gimnospermas no, las angiospermas no, te queda Las solamente algas. el grupo de las algas. ¿Listo? Y ahí te Claro, quedas. pero es pirrofitas, pero no veo ahí ninguna que diga A ver, espérate, pirrofita. pues, espera, no te me adelantes. Entonces, te quedas en el grupo de las algas, ¿no? Y tú sabes que las algas, a su vez, encontramos a la división euglenofitas, ¿no? Pirrofitas, ¿no? Diatomeas, rodofitas, entre otros. Pero tú dices, ah, en el grupo de las algas, quienes pueden ser unicelulares, sí o sí, o puede ser la euglonofita, o la pirrofita, o la crisofita, ¿no? También hay clorofitas unicelulares, pero pocas, ¿no? Pero bueno. Y luego te dice, ah, producen bioluminiscencia, ¿no? Producen bioluminiscencia y por acá creo que, ay, o ya lo borré. A ver, no, ya lo borré. Vamos a buscar por acá. Muy bien. Entonces, y ves algo así, ¿no? Entonces, ¿quiénes producen bioluminiscencia? Son los dinoflagelados. Pero te cuento que en este grupo de los dinoflagelados o el grupo de la división pirrofita, hay varios géneros, grupos que conforman a los dinoflagelados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos grupos? Te cuento que aquí vamos a encontrar, ¿no? Eh, al grupo, ¿no? Dinophysis, también vamos a encontrar a Peridinium, ¿no? Entonces, con esto ya te adelanté, ¿no? Que si no encontrabas dinoflagelado, si no encontrabas pirrofita, te mencionaban al género, ¿no? En este caso, el grupo Dinophysis. ¿Ya? Entonces, la clave por eso que estaba aquí. Muy bien. Entonces, esa era la clave, la B de bueno. Ya, gracias, Miss. ¿Puede dictar las claves de biología para anotar? A ver, chicos, yo ya publiqué las claves en el chat. Ahí están publicadas las claves. Voy a ayudar ahora a Brandon. Brandon. Dejé de compartir, creo, ¿no? Sí, ahí Brandon te lo ha vuelto a colocar. Gracias, Brandon. A ver. A ver, estoy pegando acá la pregunta de su compañero.
Muy bien, esa es la pregunta, ¿no, Brandon? Sí, ajá, ya. Te dice, en la película El Médico, 2013, ambientada en el siglo XI, se narra la historia de un joven aprendiz de las ciencias médicas que enfrenta a la peste bubónica en Persia. En una de las escenas, el protagonista se percata de que las personas muertas tenían picaduras de pulgas, además que siempre había ratas en el pueblo. Es cierto que esta escena refiere a animales transmisores de enfermedades que en este caso producen un daño de tipo, ya. Entonces, aquí para que podamos entender muy bien lo que, ¿no? A lo que se refiere, eso es algo de la semana 14. Ya, cuando hablamos de la transmisión de enfermedades, las enfermedades se pueden transmitir, sea de manera directa o sea de manera indirecta, ¿no? Si es directa, quiere decir que en este caso el artrópodo directamente te está causando la enfermedad. Por ejemplo, el piojo, cuando te pica, ¿no? Eh, deja también sus huevitos, que son las dientes, o sea, él te está causando directamente el daño. O el gusano tornillo directamente está horadando la piel. O cuando en este caso esta garrapatita está, ¿no? Causándote directamente la enfermedad. Pero hay otra forma de transmisión, donde el artrópodo no es el responsable de la enfermedad, sino simplemente actúa como un intermediario. Por ejemplo, tú sabes que la mosca, la cucaracha, se posan en lugares inimaginables que no es necesario detallarte, ¿no? Dónde se posan. Entonces, en sus patitas o en el cuerpo de estas pueden llevar, ¿no? Bacterias, virus, o sea, microbios. Y luego esta mosquita, por ejemplo, cuando se posa, no sé, en algún alimento, puede ser una manzana tal vez, que nunca lavaste y te la comiste, puede ser que esta manzana se haya contaminado con ciertas bacterias que producen algún problema, no sé, gastrointestinal y luego estás con una terrible diarrea. Muy bien. Entonces, en este caso, la mosca ha sido intermediaria. Muy bien. Ha llevado, en este caso, el agente causal de esta diarrea, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, hasta aquí el microbio está sobre las patitas, sobre el cuerpo, no está dentro de la mosca. En cambio, en una biológica, el agente causal está dentro del artrópodo, cumpliendo su ciclo de vida, reproduciéndose, aumentando en número. Por ejemplo, tenemos acá el mosquito, el zancudo, y dentro de él puede estar, por ejemplo, un protozoario, ¿no? Plasmodium, cumpliendo su ciclo de vida, generando nuevos individuos. Y luego cuando el zancudo te pica, te transmite el agente causal de la enfermedad que puede ser, no sé, el paludismo. O por ejemplo, acá tenemos la pulga de la rata. La pulga de la rata lleva consigo, ¿no? Podría llevar consigo una bacteria que produce justamente la peste bubónica. Y cuando la pulga te pica, te pasa la bacteria, que es la causante de la enfermedad. Entonces, estos artrópodos son simples intermediarios del verdadero agente causal y puede ser diferenciado entre mecánico y biológico dependiendo dónde se encuentra el agente causal, si está sobre el cuerpo o dentro del organismo, en este caso dentro del artrópodo. Explicado esto, ahora sí yo creo que es más fácil para ti poder llegar a una respuesta. Entonces, si te habla de la pulga y por ahí te habla de la rata y te habla de la peste bubónica, ya sabes más o menos cómo es la situación, ¿no? Entonces, este tipo de daño, ¿qué sería? Para comenzar, la pulga es el intermediario. A ver, la pulga de la rata, la pulga de la rata, ya, sí. La pulga es el intermediario, porque el verdadero agente causal de la peste no es la pulga,
sino justamente la bacteria que lleva consigo. Entonces sería de tipo indirecto, pero biológico, ¿verdad? Porque está dentro, en este caso, de la pulguita. Entonces la clave sería la de dedado. Muy bien. Sí, lo Hasta entendí. Muchas ahí, gracias, Brandon. profesora. Todo claro, Brandon, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía más duda en eso de mecánico y biológico. Muchas gracias. Ajá. Ok. Muy bien, chicos, ¿tenemos alguna otra duda? Aprovechando los últimos minutos, me van comentando.